Bueno, vamos con nuestra segunda cápsula de comunión. Si hablamos acerca de comunión en la iglesia y vamos a la Biblia, al libro de Hechos, y vemos cómo vivía la iglesia en esos tiempos, nos damos cuenta que hay una gran diferencia entre la iglesia primitiva, que es la iglesia primera que hay, y la iglesia de estos tiempos. Porque en esos tiempos realmente la iglesia vivía en una comunión constante, la iglesia vivía en comunidad. En cambio, en estos tiempos muchas veces la iglesia, por lo general, tiene que ver más con asistir a un lugar, a una actividad, escuchar algo, escuchar, no sé, cantar juntos, escuchar una palabra, que es bueno, nos bendice nuestras vidas, pero vemos que en esos tiempos tenía que ver con algo más acerca de estudiar la palabra y estar juntos, sino que tenía que ver con una comunión real, con estar todos los días prácticamente juntos, compartir muchos de sus bienes materiales, vivir juntos, preocuparse por la necesidad del otro, conocer qué es lo que está pasando el otro, y no solamente verse un día a la semana un ratito. Entonces, podemos ver varias diferencias. Por ejemplo, en Hechos 2, del 44 al 46, vemos que dice que todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes materiales entre sí según la necesidad de cada uno. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día, y de casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad. Entonces vemos que en la iglesia que tenemos en el libro de Hechos, las personas vendían lo que tenían para poder bendecir a otros. Compartían sus recursos para que no hubiera necesidad dentro de la iglesia, se preocupaban del otro, estaban atentos a las necesidades, vivían en comunidad. Entonces no era que solamente era un hermano que saludaban un domingo, sino que era una persona con la cual se involucraban en su día a día. Se acompañaban, caminaban juntos. Era muy diferente. Y creo que vivimos en un tiempo donde cada uno se preocupa de sí mismo, se preocupa de los suyos, de su familia, y muchas veces no tenemos idea de la necesidad que puede tener nuestro hermano que saludamos el domingo. Entonces, es importante que podamos aprender a vivir en comunión, aprender a vivir juntos, aprender a relacionarnos con nuestros hermanos, y que no sea solamente un saludito, sino que realmente le conozcamos y le amemos a todas esas personas que vemos en la iglesia o que son parte de nuestra familia de fe. Entonces, una gran pregunta es, bueno, si hoy en día no estoy viviendo esa comunión, si hoy en día no estoy viviendo de esa forma, ¿qué puedo hacer para lograr esa conexión? ¿O qué puedo hacer para lograr esa cercanía, esa amistad con los hermanos de mi iglesia? ¿Cuál puede ser una solución para eso? Y creo que una de las claves está en el versículo 46, que es el que leíamos recién, el último, que decía, en el templo ni un solo día, de casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad. Entonces nos hablan de que la iglesia primitiva se juntaban constantemente, estaban todos los días juntos. Se juntaban en el templo para tener reuniones de estudio de la palabra, para poder disfrutar y adorar juntos, pero también tenían reuniones que tenían un contexto diferente, que tenía que ver con reuniones en casa donde partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad. Entonces no solamente tenían sus reuniones públicas, que era donde aprendían de la palabra, donde alababan, sino que también tenían reuniones en casa que tenía que ver más con compartir, más con estar juntos, disfrutando, alegres, y también a través de eso recordar a Jesús en sus vidas y en esa comunión. Entonces podemos ver una gran diferencia entre dos tipos de reuniones, por así decirlo, las reuniones públicas y esos tiempos íntimos de hermanos. Y creo que para poder mejorar nuestros tiempos de comunión es importante que podamos conocer estas dos instancias y podamos vivirla en nuestra vida. Entonces primero tenemos esos tiempos de
de reuniones públicas. En estos tiempos de reuniones públicas somos edificados, aprendemos acerca de la palabra, el Señor habla a nuestras vidas, podemos cantar juntos, podemos ser estimulados al amor, a las buenas obras. En las reuniones públicas podemos involucrarnos también en un equipo donde podemos servir. En la iglesia constantemente estamos necesitando de personas que se involucren a servir en algún área donde se sientan cómodos, donde les gusten y donde puedan disfrutar. Hay muchas oportunidades, no sé, en el Ministerio de la Música, abriendo una reunión, dando la bienvenida a las personas, a los nuevos, poniéndose en la puerta para recibir a las personas que van llegando, pasando la ofrenda. No sé, ordenando, limpiando el salón, decorando, sacando fotografías, estando en el data, preocupándose de las transmisiones en línea. Hay muchas áreas donde cada uno de nosotros puede servir, puede crecer, puede desenvolverse. Y por eso que son muy importantes estas reuniones públicas, porque en esos momentos podemos poner en práctica muchos de nuestros dones y podemos crecer en el servicio a otros. Pero también es cierto que en estas reuniones públicas hay personas que quizás no se pueden desenvolver totalmente porque no encuentran un área donde servir o no encuentran un área donde se sientan totalmente cómodos. Pero no está solamente esta área, como decíamos recién. El ser iglesia no tiene que ver solamente con juntarse una vez a la semana o 2 veces a la semana en una reunión pública, sino que el ser iglesia son las 24 horas del día, es todos los días de la semana. Entonces, por eso también es importante que entendamos que debemos tener comunión también en reuniones íntimas. En los tiempos, no sé, de oración que se puedan dar en una casa, ya sea algo preparado o algo espontáneo que se pueda dar, quizás juntarte con algún hermano o algún amigo a almorzar, a poder tener una conversación, a poder tener una junta, a poder tomar tecito, a poder ir a tomarse un café un día, a poder salir a la playa, a conversar un rato. No sé, poder acompañar a otra persona a hacer un trámite o cuando visitas a un hermano que quizás está enfermo. Hay miles de cosas que se podrían hacer. Ir a hacer deporte juntos, hablar por teléfono, escribirse un WhatsApp durante la semana. Pero estos son los tiempos donde podemos tener esa comunión con nuestro hermano fuera de una reunión pública. Y esto es muy importante porque muchas veces creemos equivocadamente que la comunión con los hermanos se da solamente en una reunión pública, pero en una reunión pública muchas veces ni siquiera tenemos el tiempo para hablar con todos. Yo veo a muchas personas que termina la reunión y ya se van corriendo porque tienen que ir a almorzar, tienen que ir a hacer sus cosas y se entiende. Pero si nosotros nos conformamos solamente con esos tiempos de comunión donde saludaste un par de hermanos y te fuiste, jamás vas a sentir realmente un apego o un aprecio por la otra persona. Jamás vas a sentir un amor por el otro porque no lo conoces. Entonces, por eso es importante que dediquemos estos tiempos fuera de una reunión pública a poder pasarlo con nuestros hermanos, a darte el tiempo, a pesar de que estés muy ocupado, a que por lo menos una vez al mes puedas invitar a alguien a tu casa a tomar tecito, a compartir, a almorzar o a lo que sea. Y en esos tiempos podemos ayudarnos, en esos tiempos podemos conocer lo que está pasando el otro, lo que está viviendo en su trabajo, las crisis que pueda estar teniendo en su familia, en su vida, emocionalmente. En esos momentos podemos apartar un ratito para orar por el otro, podemos ser alentados, podemos ser sanados si abrimos nuestro corazón, podemos recibir una palabra de sabiduría, podemos poner en práctica el don de hospitalidad, podemos compartir penas, podemos compartir alegrías, podemos ser escuchados por otra persona y podemos practicar este amor fraternal con nuestros hermanos. Pero para eso, para poder tener estos tiempos de intimidad, es importante que yo me haga el tiempo. Es importante que yo me haga las ganas, porque muchas veces nos van a estar las ganas. Es importante que yo le tome el valor a estos tiempos fuera de una actividad pública para poder pasarla con mi hermano o mi hermana. Entonces, es difícil que tú puedas sentir
realmente un amor, un aprecio. Es difícil que quizás puedas tener esta comunión con tus hermanos y sentirlos más cercanos si nunca nos hemos dado el tiempo de pasar con el otro. Así que es un desafío para cada uno de nosotros que podamos invertir de nuestro tiempo, podamos apartar un momento de nuestra semana o un momento al mes para poder compartir con otro hermano. Entonces es en estos momentos donde vamos a lograr relaciones profundas. Es en estos momentos donde realmente vamos a tener relaciones de confianza, relaciones genuinas y vamos a comenzar a hacer comunidad. Así que te quiero desafiar, mi querido hermano, a que valoremos estos momentos de intimidad, estas reuniones íntimas. Podemos ver en la Biblia muchas cosas que sucedieron en la casa de personas que invitaron a Jesús. Personas invitaron a Jesús a su casa a comer algo y en esos momentos sus vidas fueron impactadas y fueron bendecidos. Lo mismo cuando muchos de los discípulos compartieron en casas, vivieron un mover del Espíritu Santo, los dones espirituales se ponían en práctica y muchos experimentaban cosas maravillosas y podían tener estos tiempos también de comunión y amarse y ser cercanos. Así que valoremos no solamente las reuniones públicas, sino que también las reuniones íntimas, porque las dos son necesarias y las dos van tomadas de la mano. Es como una línea del tren que tiene dos rieles y se necesita de ambos para poder avanzar. Asimismo en la iglesia. Necesitamos tanto de las reuniones públicas como de las reuniones íntimas para que nuestra iglesia pueda crecer sana y pueda crecer fuerte. Así que si hay alguna de las dos en las que estás fallando un poco y en la que no te estás relacionando o involucrando, te invito a que puedas involucrarte en ellas. Así que nos vemos en la siguiente cápsula. Chaito.